gracias por este tiempo, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos aquí reunidos. Y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, descienda en este lugar. Que todo lo que aquí se hable, Señor, sea palabra de edificación, sea palabra que provenga de tu corazón, Señor, para que pueda entrar al corazón de tus hijos, Señor, que se siembre como una semilla buena, Señor, y que dé fruto en tu tiempo y conforme a tu propósito, para tu gloria y honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Buenos días, antes que nada, a los que están aquí y a los que nos ven por medio de las redes, muy buenos días. Espero en el Señor que estén teniendo un principio de año conforme a la voluntad de Dios. No quiero decir que sea de alguna manera en específico, sino que sabemos y confiamos que si estamos caminando en la voluntad de Dios, lo que hacemos y lo que nos suceda tendrá que ser necesariamente bueno. Ok, hoy vamos a hablar acerca de un tema que se habla mucho, se escucha mucho, lo repetimos a cada rato, pero a veces nos cuesta mucho trabajo entender de qué se trata esto. Y para los que les gusta poner un título a la prédica, podríamos decir que esta prédica se llama Libertad, Gracia y Obediencia. Son tres palabras que escuchamos constantemente, pero que a veces nos cuesta trabajo entender y dimensionar. Y vamos a comenzar leyendo Gálatas 5:1. Los que están en sus casas, los que traen Biblia aquí, si no traen y quieren, se les puede facilitar una. Gálatas 5, versículo 1. Esto es en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor nos dice que Él nos ha dado una libertad, que ya nos ha otorgado una libertad. De hecho, la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa libertad en Cristo es una libertad muy, muy especial. Vamos a entender primero a qué se refiere la palabra libertad. Todos sabemos o pensamos que libertad es andar precisamente sin ataduras. Mucha gente piensa que libertad es hacer lo que se le pegue la gana. Eso ya no es libertad, eso se llama de otra manera. Pero algo que no entendemos o que a veces no pensamos es que la libertad, como todo, tiene también ciertos límites. ¿Por qué? Porque si tú te remontas al libro del Génesis, si lees el libro del Génesis, te vas a dar cuenta que cuando Dios creó al mundo, dice que estaba desordenado y oscuro. Entonces, Dios lo primero que estableció fue orden. Y al establecer un orden, fijó límites también. La palabra nos dice que Él fijó los límites de los mares, fijó los límites de la tierra firme. ¿Para qué? Porque es necesario que existan límites y que toda la creación, no únicamente nosotros, se someta a esos límites. El mar no puede rebasar los límites que Dios le estableció. Y esos límites fueron establecidos, ¿por qué? Porque así funciona la libertad. La libertad, en el concepto del mundo, también dice que mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás. Es decir, tenemos que entender que la libertad tiene también ciertos límites. Y esos límites sirven para que todos estemos seguros dentro de un ambiente determinado. Dios, por supuesto, no es la excepción. Él es el creador de todas las leyes. El Señor es el creador de todo el orden en el universo, y ese orden establece límites. De manera que cuando tú
y yo hablamos de libertad, tenemos que entender que precisamente así funciona la libertad también. Dice entonces la palabra que tenemos que mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes. ¿Cómo es esa libertad? Bueno, al principio yo les mencioné que íbamos a tocar 3 palabras que eran libertad, gracia y obediencia. ¿Sí? Ok. La segunda palabra, que es gracia, me llama a mí la atención porque nosotros entendemos y hemos dicho muchísimas veces que gracia representa o significa un favor recibido de parte de Dios que para mí es inmerecido. Yo no merezco ese favor de Dios, yo no merezco ese beneficio de parte de Dios, sin embargo a Dios le place y le complace dármelo. Yo no he hecho nada para obtener ese beneficio o ese privilegio determinado, sin embargo Dios en su infinita misericordia, a Él le ha placido que yo disfrute de ciertas cosas. Y entonces fíjense bien, gracia en griego significa o se dice charis, y significa favor o bondad ganada sin merecerla. Pero en el hebreo, que bueno, a mí me gusta mucho irme al hebreo porque el hebreo es la lengua o el idioma original en que está escrito la Biblia, en que está escrita la palabra. Y gracia en hebreo se dice gen, y está formada por 2 letras, la het y la nun. Y en el hebreo, como ya hemos platicado muchas veces, cada letra tiene un significado específico y tiene un valor numérico específico. No vamos a hablar acerca del valor numérico, vamos a hablar acerca de lo que significa. Gen, la letra G significa cerca o muro. De hecho, la letra G en hebreo es una especie de como de casita, así y así. Representa o significa cerca o muro. Y la letra nun, que es la N, significa pez, semilla o vida. Entonces, si ustedes entienden el contexto de esta palabra, gracia, o sea, la palabra gen en hebreo significaría una cerca o una protección que guarda y protege a la vida o a la semilla. Me llamó la atención que también significa pez, y me vino a la mente la idea de una pecera, ¿sí? Cuando nosotros, no sé si alguno de ustedes ha tenido un acuario, pero haces una pecera o formas una pecera y metes los pececitos dentro, esos peces, a pesar de que están limitados por el espacio y las paredes de la pecera, se mueven libremente allí. Y están resguardados porque estás de acuerdo en que dentro de la pecera no tienen depredadores. O sea, se reproducen y crecen de una manera que por eso se ven tan bonitos, porque no hay quien les esté haciendo daño o buscando acabar con ellos. De la misma manera, como dijimos al principio, cuando en el Génesis Dios crea el mundo, dice que pone el huerto del Edén. Y es como si en ese huerto Dios pusiera todo lo que el hombre necesitaba para poder estar bien y para poder vivir sin problemas. Y podemos decir que lo encapsuló, o sea, lo dejó protegido de todo y de todos. Si el hombre no hubiera transgredido, hubiera seguido desarrollándose y creciendo ahí y acatando la instrucción de Dios que decía que debían multiplicarse y señorear sobre la creación. Pero sabemos que no fue así. La transgresión lo que hizo fue romper ese pacto que Dios había hecho con el hombre, y entonces comenzaron los problemas del hombre. Pero se dan cuenta cómo desde el principio la gracia de Dios estaba sobre nosotros. O sea, Él nos puso al primer hombre en un espacio donde no le iba a suceder nada. Y así hace el Señor cuando derrama su gracia sobre nosotros. Es como si nos pusiera una especie de burbuja que nos guarda de todos los peligros y de todas las cosas que nosotros nos pueden afectar. De hecho, también si retrocedemos al libro del Éxodo, en el Éxodo
nos habla la palabra de que Dios, cuando sacó a su pueblo de Egipto, durante el día ponía una nube para que fuera guardándolos del sol y pudieran caminar, digamos, con una sombra, con cierta frescura. Y durante la noche ponía una columna de fuego para que estuvieran iluminados y calientes, porque en el desierto las temperaturas bajan también tremendamente. Entonces, si hablamos de gracia, hablamos del cuidado de Dios que también tiene todo el tiempo sobre nosotros. Y entonces, cuando el hombre transgrede, cuando el hombre rompe ese pacto con Dios, es cuando comienzan realmente sus problemas. Y esos problemas los venimos arrastrando hasta la fecha. ¿Cómo funciona la gracia? La gracia funciona de tal manera que si tú y yo hacemos recuento de nuestras vidas, no mereceríamos quizás estar en este momento aquí. Sin embargo, la gracia de Dios nos ha guardado y nos ha mantenido, porque en un momento dado estaba determinado en su corazón que tú y yo un día estuviéramos aquí escuchando de Él y conociéndole a Él. De tal manera que Él siempre ha mantenido esa fidelidad. Dios siempre ha sido fiel con nosotros, con su creación. Somos nosotros los que en un momento dado nos hemos alejado de esa cobertura y nos hemos alejado de esa gracia. Sin embargo, Dios en todo momento nos ha buscado la cara y nos ha presentado muchas veces la oportunidad de venir a su encuentro y de conocerlo. En la Biblia podemos encontrar, si tú la lees o la has leído, puedes encontrar muchos personajes que cualquiera diría, ¿cómo es posible que este tipo de personas estén aquí en el libro de la Biblia? Porque normalmente son personas como tú y como yo, con todas las debilidades de persona, pero que en un momento dado Dios ha puesto sobre ellos su mirada y les ha llamado. Tenemos, por ejemplo, a un Moisés que, si yo me pudiera imaginar a Dios como, no sé, permítanme esta expresión y esta comparación, como un gran empresario. Un gran empresario, cuando va a hacer algo o tiene un proyecto grande, ¿a quién busca? Trata de conseguir a las mejores personas, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, una empresa grande, cuando va a contratar a alguien, contrata o busca un broker donde tenga muchos aspirantes con ciertas características. Generalmente deben ser habilidosos, estudiosos, trabajadores, diligentes. Deben tener una serie de cualidades para estar allí. Y el dueño de esa empresa hace exámenes o los pone a prueba y escoge al que él considere el mejor candidato. Sin embargo, Dios funciona al contrario. Dios no busca que tú estés lleno de habilidades. Dios no busca que tú seas una persona perfecta. Dios no busca que tú seas una persona que sea el mejor en todo. Fíjense bien. Hace rato hablamos del libro del Éxodo. En el libro del Éxodo nosotros podemos leer cómo Dios escogió a Moisés para ser libertador de su pueblo, para usarlo como libertador de su pueblo. Y si tú te pones a analizar a Moisés, para empezar, Moisés era judío o del pueblo de Israel, es decir, en ese tiempo en Egipto era esclavo. Moisés, conocemos la historia de que cuando el faraón ordena matar a todos los varones que fueran naciendo, a Moisés lo esconden y luego lo ponen en una canasta y lo sueltan al río, pero con la intención de que lo encontrara la hija del faraón. Así sucede, lo encuentra, lo adopta, y todos sabemos que la hija del faraón trae a la madre de Moisés a que lo siga amamantando, porque ella no podía amamantarlo. Busca una nodriza
Y Dios ya había preparado todo esto para que fuera la propia madre de Moisés la que lo alimentara. Moisés se cría o se educa o crece en palacio. Sin embargo, él toda la vida sabe que él es judío, porque su madre, obviamente su madre se encargó de hacérselo saber. De manera que si tú analizas a Moisés, Moisés era una persona que podríamos decir en este momento como que no tenía una identidad bien definida. Sabía que era de origen judío, estaba criado en palacio como príncipe, pero al mismo tiempo sabía, porque sabemos cómo funcionan estas cosas de la realeza, que él nunca iba a poder ser el sucesor del faraón, porque era de origen judío, entonces él no podía ser. Sin embargo, la historia nos muestra que él crece allí y un día dice que encuentra a un egipcio peleando con un hebreo o golpeando a un hebreo y lo mata. Es decir, otro tache para Moisés, era asesino. Huye, era prófugo de la justicia. Podríamos irlo catalogando así. Si fuera en estos tiempos, podríamos decir que Moisés nunca hubiera podido conseguir su acta o su carta de policía, porque era un prófugo de la justicia, estaba siendo buscado por la justicia. Después sabemos que se fue al desierto, fue pastor de las ovejas del ganado de Jetro, su suegro, y después de ahí Dios le llama. Pero cuando le llama todavía descubrimos que él no era una persona hábil para hablar. De hecho, él no quería. Él decía, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me escoges a mí? Yo no sirvo para esto. Sin embargo, si tú revisas el currículum, por decir, de Moisés, cualquiera de nosotros hubiera dicho, él no es apto para ser el líder que saque al pueblo de Egipto. Lo hubiéramos reprobado. Si tú analizas la historia de David, también David era un muchachito, era el más pequeño de los hijos de Isaí. Pero no solamente esto, él estaba como segregado, porque Isaí, su padre, siempre sospechó o pensó que David no era su hijo. Y siempre lo trató así como mis hijos y David. De hecho, cuando Samuel llega buscando para ungirlo, le pregunta, ¿no tienes otro hijo? Y así como que Isaí se acuerda y dice, sí. Está David, lo tengo cuidando unas ovejas allá. Y dice, pues mándalo a traer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nos está mostrando perfectamente que no estaba considerado en buena estima por parte de Isaí. Y David lo sabía, porque David en uno de sus salmos escribe, en pecado fui concebido. O sea, él estaba consciente de que él no era así como que muy agradable a los ojos de Dios, según él. Sin embargo, Dios ya lo había escogido para ser rey de Israel. Nos podemos dar cuenta de que así como ellos, en el Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles, pescadores, cobradores de impuestos, doctores, gente que quizás no, si tú te fueras a poner a escoger, ¿a quién escogería yo para que sea mi discípulo? Quizás no escogerías a ninguno de ellos. Hablando específicamente de Pedro, iracundo, explosivo, mentiroso, traidor, conformista, miedoso. Porque cuando a Jesús lo atraparon y lo crucificaron, él salió huyendo. Entonces, si tú te pones a revisar el currículum de Pedro, pues Pedro tampoco hubiera calificado para ser un discípulo de acuerdo a los conceptos que manejamos nosotros normalmente en el mundo. Sin embargo, por la gracia de Dios, que esa gracia sabemos que está encarnada en Jesucristo, es que ellos pudieron hacer lo que Dios tenía planeado para ellos, no por sus fuerzas, no por sus méritos, no por sus habilidades y aptitudes, sino por la gracia de Dios.
Porque dice la palabra que dice, bástate mi gracia. Es decir, en todas tus debilidades yo me perfecciono. Así dice la palabra. Nosotros analizamos esto y nos podemos dar cuenta de que efectivamente, de acuerdo a nuestros criterios, ninguna de esas personas y otras más que están en la Biblia, Gedeón, a rescatar al pueblo, a sacarlo de la opresión, no, estaba escondido y se le aparece el ángel y le dice, varón esforzado y valiente. Y cuando escucha esto Gedeón, como que voltea para todos lados y dice, pues ¿a quién le hablas? Yo no veo ningún esforzado y valiente, al contrario, estoy escondido porque tengo miedo. Y no estoy esforzado, estoy expulgando lo que logré rescatar allí para comer. Nosotros nos podemos dar cuenta que bajo esos criterios, ni tú ni yo hubiéramos calificado para estar aquí, y mucho menos para servirle al Señor. Sin embargo, así como sobre de ellos, un día el Señor puso su mirada sobre nosotros y dijo, este, hijo mío, como lo dijo de Pablo, instrumento útil me es. ¿Cómo? No podemos decir, porque si todos analizamos nuestras vidas, yo no sé la de ustedes, pero si yo analizo mi vida, ha sido tan complicada, con tantos altibajos, con tantos errores, con tantas situaciones malas y sucesos que yo provoqué y que afectaron mi vida y la hicieron que fuera no lo mejor, sino al contrario, o sea, una vida que yo creo que muchos no quisieran tenerla. Y así como yo, muchos de nosotros hemos pasado por situaciones tan difíciles que si nos ponemos a pensar, no deberíamos, o pensaríamos que no deberíamos siquiera estar aquí, que no nos lo merecemos, que no somos dignos de recibir de parte de Dios ningún beneficio o ninguna gracia. Sin embargo, la gracia de Dios es tan grande y tan sobreabundante. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, a pesar de tantos y tantos errores y cosas negativas que ha habido en nuestras vidas, la gracia de Dios sobreabundó en nosotros, cubriendo todas esas situaciones que nosotros habíamos provocado. ¿Y por qué las provocamos? Porque precisamente no habíamos entendido en qué consiste la libertad y metidos en un libertinaje hicimos cosas que ahora sabemos que no estuvieron bien hechas, pero que en ese tiempo a nosotros nos daba igual. Pensábamos como el resto del mundo, tú vive el momento, vida solo hay una, tú no te preocupes. Cuando te mueres y ya se acabó. Disfruta la vida, aprovecha. Y así pensábamos también. Y en ese buscar y dizque aprovechar la vida, nos metimos en un montón de problemas. Quizás a todos los defectos o debilidades que leímos de los personajes que mencionamos de la Biblia, tendríamos más que agregar. Porque muchos de nosotros hemos caído en situaciones de adicciones, de infidelidades, de robos quizás, de fraudes, de líos con la justicia, de problemas con nosotros mismos y con la familia. Si le agregamos todo eso, definitivamente tú y yo no seríamos candidateables para poder servir al Señor, ni buscar de Él, ni pretender que nos hiciera un favor a nosotros. Y eso es lo que el mundo normalmente nos pone a pensar. Por eso es que muchas veces rehuimos la presencia de Dios, porque el mundo nos dice o nos ha enseñado que cuando tú busques a Dios con toda la carga que traes, lo primero que va a hacer Dios es decir, hazte a un lado, tú no te mereces.
Sin embargo, cuando tú lees la palabra te das cuenta que precisamente a ti y a mí que estábamos en esa situación, Dios nos escogió para rescatarnos de esa manera de vivir y ponernos en un lugar que ciertamente no nos merecemos, pero que a Él, como Padre amoroso, a Él le place que tú estés en ese lugar. Y todos los que somos padres podemos entender de alguna manera que así es, que con nosotros, con nuestros hijos, siempre queremos que les vaya mejor que a nosotros y siempre queremos que estén mejor que nosotros. Y a pesar de sus desobediencias y a pesar de sus errores, cuando ellos vienen a nosotros, nosotros les recibimos y les perdonamos. Es muy difícil, necesita ser un corazón muy duro de una persona para que un padre no perdone las faltas de sus hijos. Todos, creo que la mayoría hemos pasado por eso. Y si nosotros como hombres, que somos imperfectos, y dice la palabra que siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cómo no lo va a hacer Dios? Que Él es perfecto y Él es bueno. Por eso nosotros siempre estamos huyendo de la presencia de Dios. Y hay un tercer factor del que hemos estado hablando, de los que hemos visto ahorita, que es la obediencia. Y fíjense bien qué interesante está esto. En el hebreo, la palabra obedecer, así como nosotros la entendemos, no existe. Nosotros rehuimos muchas veces de buscar de Dios porque cuando nos dicen es que tienes que ser obediente, es que hay que obedecer, inmediatamente nos imaginamos la sujeción, el yugo, la falta de libertad. No hagas esto, no hagas aquello, no te metas ahí, no toques esto otro. Eso entendemos por obedecer. Y por eso es que nuestra mente, cuando nos habla la palabra de obediencia, inmediatamente viene un choque y la rechaza. A mí nadie me va a usar. De hecho, yo he hablado con personas que cuando les digo, déjate usar por Dios, la respuesta es, a mí nadie me va a usar. O sea, como si fuera someterte y estar bajo la dictadura de alguien. Es que ese es el concepto de obediencia que tenemos. Sin embargo, en el hebreo, el concepto de obediencia es la palabra Shema o Shema. Y Shema es escuchar, atender. Eso es Shema, eso es obediencia. A eso se refiere. La obediencia no se refiere a actuar como un robot bajo las órdenes e instrucciones de alguien. La obediencia se refiere a escuchar con atención, a entender lo que se te está diciendo y a accionar en consecuencia a lo que estás escuchando y entendiendo. Y ahí ya cambia todo. Porque entonces la palabra me está diciendo que cuando yo obedezco, estoy en mi libertad de decidir si hago o no hago lo que se me está indicando o lo que me están hablando. Pero esa decisión libre depende de que en verdad yo entienda la razón por la cual a mí me conviene hacer lo que se me está diciendo que yo haga. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Porque ahí cambia la cosa, o sea, ya no es estar sometido, ya no es estar subyugado, sino que yo obedezco por convicción, obedezco por amor, actúo por amor, no por obligación, no por sujeción, no porque esté obligado a hacer esto o aquello. Y precisamente ese es uno de los puntos torales de la diferencia entre vivir o caminar en una religión y aprender a caminar en una relación con Dios. Porque la religión te somete. Tienes que venir al templo todos los domingos.
Tienes que guardar ayuno cuando yo digo que guardes ayuno. Tienes que hacer tal o cuales actos o ritos porque esto es lo que dice la religión que tienes que hacer. Y sin embargo, el obedecer a Dios es obedecerle porque yo estoy convencido de que lo que me está diciendo es verdad. Entonces, ¿en qué punto podemos entender que convergen estas tres cosas? Libertad, gracia y obediencia en Jesús. En Jesús están estas tres cosas. La libertad porque siendo Él el Hijo de Dios, Él decide obedecer al Padre y decide dar su vida por ti y por mí para pagar por nuestros pecados. Él lo decide. Nadie lo obligó. Porque estarás de acuerdo que cuando estaba en Getsemaní, su humanidad se estaba queriendo revelar y le decía al Padre, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Que no pase, que no suceda. Pero enseguida decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, la carne o la persona humana de Jesús se revelaba como se revela nuestra humanidad. Ante una situación, tú dices, no es que yo no quiero. ¿Sabes qué? A mí no me digas esto porque yo sé hasta dónde puedo llegar. No me pidas que deje de hacer esto otro porque yo lo controlo, porque yo sé cómo lo puedo hacer. Y nuestra humanidad nos impide entrar en esa obediencia. En Jesús vemos la gracia porque precisamente la gracia de Dios personificada en Jesús se hizo presente y visible para todo mundo, para toda la humanidad. Y todo lo que estaba bajo la ley, ahora está bajo la gracia. ¿La ley existe o está anulada? No. Pero la gracia nos permite caminar en libertad y en obediencia a la ley. En gracia. En obediencia consciente, sabiendo que lo hago porque me conviene obedecer. Yo obtengo un favor que no merezco y ese favor me hace caminar en la libertad, en la gracia y en la obediencia. Cuando nosotros podemos entender esto, entonces podemos entender por qué a nosotros el Señor en un momento dado, igual que a muchos de los personajes de la Biblia, nos ha hablado. Y si tú lees el primer libro de Samuel, la historia de Samuel, él es hijo de Ana, se me fue el nombre del padre, perdón. Y dice que cuando ella no podía tener hijos, ella le promete al Señor que si le da un hijo, lo va a dedicar a su servicio. Cuando tuvo a Samuel, cualquier madre, yo pienso que hubiera dicho, no, ¿cómo lo voy a dar si tantos años buscándolo y lo tengo que dejar aquí? Sin embargo, ella fue obediente a la promesa que le había hecho el Señor y lo entregó. Y Samuel creció junto con Elí y fue enseñado allí. Sin embargo, dice la palabra que aunque Samuel él digamos ministraba en el templo, él no había conocido todavía a Dios. ¿Hasta cuándo le conoció? Hasta una noche que dice que el Señor le habla. Le habla 3 veces. Y las 3 veces él se levanta de su cama y va a buscar a Elí y le dice, heme aquí, Señor. Y Elí le dice, pues yo no te mandé llamar. Esto sucede 3 veces. Hasta que dice la palabra que Elí entiende al tercer llamado que quien le estaba llamando a Samuel era Dios. Y entonces le dice, la próxima vez que
que escuches esto. Dice, dile, habla porque tu siervo oye. Es decir, a Dios le está diciendo a Dios, habla porque tu siervo, ¿qué? Oye, porque tu siervo, shma, porque tu siervo, shema. Es decir, porque tu siervo pone atención y va a obedecer. ¿Te das cuenta? Cuando sucede la cuarta vez, dice entonces que le habla y que él contesta eso. De tal manera que, así como a Samuel, a nosotros Dios nos ha hablado muchas veces. Muchas veces hemos puesto oídos sordos a ese llamado. Muchas veces hemos ignorado porque sentimos que eso no va conmigo. Yo estoy bien así, yo no necesito cambiar. Yo hago lo que a mí me place. Yo creo en Dios a mi manera. Yo no necesito estar metido en una religión, y tienes razón en ese punto. Porque no es necesario estar metidos en una religión. Lo importante es que podamos tener una relación con Dios. Y esa relación no se da de iguales. Porque permíteme decírtelo por si no lo hemos pensado o no lo hemos visto así. Dios y nosotros no somos iguales. Estamos hablando de una relación de mucha diferencia. Donde yo le hablo a alguien que es infinitamente mayor que yo. Y ese ser, ese Dios que es tan inmenso, se digna a poner sus ojos en mí y se baja a mi nivel a hablarme. De esa manera lo debería yo entender. Por eso es que debería ser para mí algo necesario, algo que mi corazón y mi alma anhelen, estar buscando constantemente la presencia de Dios. Y si Dios te ha hablado muchas veces y lo has ignorado, hoy tienes la oportunidad de atender ese llamado y contestarle así como lo hizo Samuel. Habla, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo está atento a lo que tú le vas a decir. Y por cuanto Dios es fiel, dice allí mismo en el libro de Samuel, dice, en el primer libro de Samuel 3:19 dice, Samuel creció y Dios estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, por cuanto Samuel se puso a los pies del Señor, se puso a su disposición, Dios le respaldó todo el tiempo. Por eso dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que hablaba Samuel, por cuanto hablaba de parte de Dios, todo lo respaldaba el Señor. Y dice en el versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra vida a disposición de Dios, Él nos respalda. Y todo lo que hablamos, Él lo respalda. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos lo que sale de nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser obedientes y hablar lo que dice la palabra que debemos hablar. Nada que salga de mi cosecha, nada que salga de lo que yo pienso, de lo que yo creo, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿y usted qué piensa de esto en algún tema? ¿Usted qué piensa de lo que está sucediendo aquí? ¿Usted qué piensa de esta situación? Si yo hablo lo que pienso, pues déjame decirte que de poco va a servir. Porque si tú haces un consenso y tienes 100 personas, vas a tener 100 personas que opinan diferente. Y cada una de ellas cree que tiene razón. ¿Cuál es la situación? Que si yo quiero estar seguro
de que lo que voy a responder es verdad, entonces tengo que buscar la respuesta en la palabra. Porque la palabra de Dios es una, la palabra de Dios no cambia, es inmutable, no se acomoda a los tiempos ni a las modas. La palabra de Dios permanece firme, sin sombra de variación, dice la palabra, todo el tiempo. Y si hacemos esto, podemos confirmar lo que dice en la primera carta de Juan 5:14. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí quiero aclarar, porque precisamente estamos diciendo que oír y obedecer o escuchar es lo mismo. Entonces dice que Él también nos shema. Dios no nos obedece a nosotros, pero se confirma el significado de esta palabra, porque lo que dice es que si nosotros hacemos todo conforme a su voluntad, Él nos oye, es decir, Él responde de acuerdo a lo que nosotros estamos poniendo delante de Él. ¿Sí me entienden? ¿Me entendieron esto o no? ¿Sí quedó claro? O sea, yo pido conforme a su voluntad, no a lo que a mí se me antoja, ni a lo que yo quiero, ni a lo que tengo ganas ahorita. Yo pido conforme a su voluntad y Él me oye. Y si Él me oye, Él me responde. Él me da la respuesta a lo que yo estoy pidiendo. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y a ti que estás en casa también viéndonos, vamos a terminar con una oración. Señor, en este momento, en esta hora, me presento ante ti para poner mi vida, mi persona, mi voluntad, mi familia, mi trabajo, mis negocios, mis recursos, todo lo que yo hago, Señor, todo lo que tú has puesto en mis manos para hacer y cuidar, lo pongo a tus pies, Señor. Para que seas tú, Padre, en tu voluntad, quien dirija, quien gobierne, para que seas tú, Señor, quien venga a mi vida y gobierne conforme a tu propósito. No permita, Señor, que en mi idea equivocada de libertad yo haga lo que a mí me plazca. Dame, Señor, entendimiento, pon tu Espíritu Santo en mí, Señor, para que yo pueda entender cuál es tu propósito en mi vida, Señor. Para que yo pueda entregar en tus manos lo más precioso, lo más valioso que tú me has confiado, Señor. Para que mi vida te pertenezca y pueda yo, Señor, sentir tu gracia y tu misericordia sobre mi persona y sobre mi familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pongo en tus manos todo, Señor, para que seas tú y no yo quien gobierne a partir de hoy. Señor, yo sé que, como dice tu palabra, si yo te honro a ti, tú me vas a honrar delante de los hombres, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mi hermano.